Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, está que arde. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico bombazo que involucra a dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y prepárense porque el título no miente. Vamos a desentrañar un discurso de despedida de Can Yaman que, bueno, digamos que no dejó a nadie indiferente. Y por supuesto las reacciones y la posible furia de Demet Özdemir no se hicieron esperar. ¿Están listos para el chisme del bueno? Porque esto va a estar jugoso. Pero antes de que empecemos a meternos en este torbellino de drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, noticias de celebridades y todo el salseo que tanto nos gusta. Suscríbanse ahora, activen la campanita y sean parte de esta gran comunidad. Bien, ahora sí, arranquemos con el tema principal. Para entender bien este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordarán seguramente el éxito arrollador de la serie Erkenci, donde Can Yaman y Demet Özdemir interpretaron a Sanem y Can, dos personajes que enamoraron a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual que desprendían era palpable y, bueno, muchos fans soñaron con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Erkenci fue más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo exitoso con un pasado misterioso, cautivó a audiencias de todas las edades. La trama, llena de romance, comedia y drama, junto con los hermosos paisajes de Estambul, atrajo a millones de espectadores. Pero sin duda el mayor atractivo de la serie residía en la conexión innegable entre sus dos protagonistas. La chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir era electrizante. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, y la intensidad de sus escenas románticas, alimentaron la fantasía de los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y deseos de que esa química trascendiera la ficción. Crearon un sinnúmero de fanpages, ediciones de vídeo, y publicaciones que celebraban la magia de la pareja. La serie fue un éxito rotundo, y rápidamente ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales. Las entrevistas, las portadas de revistas, los eventos, todo giraba en torno a Can y Demet. Eran la pareja del momento, la que todos querían ver y saber más. La gente, como es lógico, se preguntaba si había algo más entre ellos, si su relación iba más allá de lo profesional. Los rumores y las especulaciones eran constantes. Se hablaba de citas, de gestos románticos, de declaraciones indirectas que alimentaban la llama de la esperanza para los seguidores. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar la especulación. Cada foto juntos, cada comentario en redes sociales, era analizado al detalle. La presión mediática y la constante atención del público, sin duda, intensificaron la situación y añadieron más combustible a la especulación sobre su posible romance. Sin embargo, y como suele pasar en estos casos, la realidad fue diferente a lo que muchos esperaban. Los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet se desvanecieron rápidamente, y aunque nunca negaron una buena amistad, nunca hubo confirmación de un romance. Siempre mantuvieron una postura discreta, sin aclarar si sus sentimientos eran solo profesionales o si existía algo más. Y aquí es donde entra en juego el famoso discurso de despedida de Can Yaman. Tras el final de Erkenci, Can se despidió del proyecto y, en una entrevista, hizo unas declaraciones que a día de hoy siguen generando controversia. El contexto de la entrevista era la despedida de la serie y el balance de su paso por ella. Hasta aquí todo normal, pero las palabras que eligió fueron bastante directas. En ese momento, la despedida de Erkenci marcó el fin de una era para muchos fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, nostalgia y agradecimiento por la serie y sus protagonistas. La expectativa por las declaraciones de Can Yaman era alta, ya que se esperaba que reflexionara sobre su experiencia, el impacto de la serie y su relación con Demet. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la dirección que tomarían sus palabras. Básicamente, Can Yaman habló sobre la experiencia de trabajar en la serie, sobre el éxito, sobre el cariño del público, pero también hizo algunas alusiones que fueron interpretadas por muchos como indirectas hacia Demet Özdemir.
No mencionó su nombre explícitamente, pero la forma en que se refirió a su compañera de reparto, a L. A relación entre ellos y a ciertos aspectos de la dinámica de trabajo, fue, como mínimo, un poco extraña. En su discurso, Khan pareció insinuar que la relación entre ellos había sido complicada, que había habido ciertas diferencias y desacuerdos, y que la química que veíamos en pantalla no era necesariamente reflejo de la realidad. De hecho, dio la impresión de que la relación era puramente profesional y que no había una conexión personal real. Utilizó frases como la realidad es diferente o lo que se ve en pantalla no siempre es lo que sucede en la vida real. Además, y aquí es donde la cosa se puso más interesante, Khan habló sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad, y sobre cómo, en su opinión, a veces se crean imágenes y se exageran situaciones para complacer al público. Esta indirecta, por supuesto, fue interpretada por muchos como una crítica a la forma en que se había gestionado la imagen de la pareja protagonista de Erkencikus y a cómo se había alimentado la fantasía de los fans. Parecía sugerir que se había construido una imagen romántica que no correspondía a la verdad. Imaginemos la situación. Millones de personas en todo el mundo, enamoradas de la pareja Khan-Sanem, soñando con un romance en la vida real, y de repente, ¡boom! El protagonista en su discurso de despedida, les dice que todo era en parte una ilusión, que no todo era lo que parecía, y que la realidad era bastante diferente. Esta revelación, aunque sutil, causó un gran impacto en los seguidores, quienes vieron sus esperanzas y expectativas puestas en duda. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se encendieron. Hubo fans que se sintieron decepcionados, otros que se sintieron traicionados, y algunos que incluso criticaron abiertamente a Khan por sus declaraciones. La división de opiniones fue evidente, algunos defendían la honestidad de Khan, mientras que otros lo acusaban de romper la magia y decepcionar a los fans que tanto habían apoyado la serie. El debate se extendió a foros, grupos de discusión y comentarios en redes sociales. Se analizaban al detalle cada palabra, cada gesto, cada expresión facial de Khan en la entrevista. Los fans se sintieron divididos entre la creencia en la autenticidad de las palabras de Khan y la tristeza por la posible desilusión. El discurso de despedida se convirtió en el tema de conversación principal, generando un torbellino de especulaciones y análisis. Y por supuesto, la gran pregunta era, ¿cómo reaccionaría Demet Özdemir ante todo esto? Porque obviamente sus sentimientos y su opinión eran fundamentales para entender el asunto. La expectación por la respuesta de Demet creció exponencialmente, ya que su reacción podría confirmar o desmentir las insinuaciones de Khan. Demet, en un principio, se mantuvo en silencio. Evitó hacer declaraciones públicas y prefirió no alimentar la controversia. Sin embargo, con el tiempo, sí que pudimos atisbar algunas señales de su reacción. Su silencio en un principio fue interpretado como una estrategia para evitar la polémica y proteger su imagen pública. Pero la ausencia de una respuesta directa solo alimentó la intriga y el interés del público por conocer su opinión. A través de sus redes sociales, Demet publicó algunas fotos y mensajes que, para muchos, fueron una clara respuesta a las palabras de Khan. Mensajes sobre la amistad, la importancia de la lealtad, y la necesidad de rodearse de personas positivas y sinceras. Aunque no mencionó directamente a Khan, el contexto y el momento en que se publicaron estos mensajes dejaron claro que había un eco de lo que había dicho Khan. Estas publicaciones fueron analizadas minuciosamente, buscando pistas sobre la reacción de Demet. Los fans interpretaron estas publicaciones como una forma sutil de expresar su opinión, sin entrar en confrontaciones directas. Además, Demet también dejó de seguir a Khan en las redes sociales, un gesto que en el mundo de las celebridades suele ser bastante revelador. Y aunque no es una prueba definitiva de que haya una enemistad, sí que es una señal de que la relación entre ellos no es tan cercana como antes. Este gesto fue interpretado por muchos como una señal de distanciamiento, aunque no fue una prueba definitiva de una enemistad. Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza cómo se llevan, si se hablan, o si simplemente se han distanciado. Lo que sí sabemos es que el discurso de despedida de Khan fue un punto de inflexión, que generó mucha controversia y que, sin duda, marcó un antes y un después en la percepción que el público tenía de la pareja. La falta de comunicación y la evasión de preguntas sobre su relación solo alimentan la curiosidad del público. Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué Khan Yaman decidió hacer esas declaraciones? ¿Por qué eligió ese momento y ese contexto para hablar sobre la relación con Demet?
¿Quería aclarar algo? ¿Quería marcar estancias? ¿Simplemente no le importó lo que se generaría? Las razones exactas solo las conoce él, pero lo cierto es que su discurso fue muy impactante y que, como dije al principio, no dejó a nadie indiferente. Y por supuesto generó una ola de especulaciones y análisis sobre la relación entre ambos actores, y sobre la industria del entretenimiento en general. Las teorías sobre sus motivaciones son diversas, algunos creen que buscaba proteger su privacidad, otros que quería dejar claro que no había ninguna relación romántica y otros, incluso, que quería generar atención mediática. Analizando en profundidad el discurso de Khan, es evidente que existían ciertas tensiones y desencuentros entre ambos actores, lo que pudo influir en su decisión de hacer esas declaraciones. Las presiones del éxito, la intensa atención mediática y la constante especulación sobre su relación, podrían haber afectado su dinámica de trabajo y su relación personal. Las posibles diferencias en cuanto a la gestión de su imagen y las expectativas del público también pudieron ser un factor clave en su decisión. Además, la industria del entretenimiento turca, conocida por su intensidad y competitividad, también pudo influir en la situación. La gestión de las relaciones entre actores, la promoción de la imagen pública y la búsqueda constante de la atención mediática son elementos que juegan un papel fundamental en el éxito y la popularidad de las estrellas. La forma en que Khan y Demet manejaron su relación, y la decisión de Khan de hablar abiertamente sobre ella, son aspectos que reflejan las complejidades de la industria. En resumen, hemos repasado el contexto de Erkenci-Kuş, el éxito arrollador de la serie, los rumores sobre la relación entre Khan y Demet, el famoso discurso de despedida de Can Yaman y la posterior reacción de Demet Özdemir. Hemos analizado las indirectas, las posibles intenciones de Khan y las posibles consecuencias de sus palabras. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, especulaciones y análisis sobre la relación entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Y llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado. Sé que es un tema que genera mucha conversación y que hay muchas opiniones al respecto. La controversia en torno a Can Yaman y Demet Özdemir continúa generando debate y análisis. Las preguntas sobre su relación, sus motivaciones y las consecuencias de sus acciones siguen siendo relevantes en la actualidad. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están ahí, que se interesan por estos temas y que forman parte de esta comunidad. Ahora los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el discurso de Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir se enfadó? ¿Qué opinan de la relación entre ellos? ¿Creen que hicieron bien en distanciarse? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!